tiempo sea un momento, un tiempo de adoración a Él. Queremos agradarte, Señor amado, en todo lo que hacemos, Señor. Queremos honrarte, Señor, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar, de actuar, Señor. Porque tú eres santo y poderoso, Señor. Oh, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, te bendecimos. Yo soy un altar donde puedes morar por tu dulce presencia. Decirle al Señor, ven en esta mañana y toma todo de mí, todo lo que sea digno de adoración a ti, Señor. Que adorarte yo quiero, Señor. Yo quiero. Agradecido en estos tiempos, aunque pasemos por valles de sombras, como decía el salmista, no temerá mi corazón porque sé que vos estás conmigo. Seamos agradecidos en todo momento, como hoy al comienzo de la reunión decía la palabra. Seamos agradecidos por lo que tenemos, por lo que va a venir. Si estamos en proceso, seamos agradecidos, porque la palabra más adelante decía que Él es victorioso en nuestra vida, que Él nos da la victoria. En esta hora, Señor, te damos la gloria a ti, Señor. Te damos la honra, te damos la alabanza. Gracias, Señor, por todo lo que vos estás haciendo, amado Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque las oraciones, Señor, son contestadas, Señor. Gracias, Señor amado, por cada milagro que vos estás haciendo. Gracias porque tu poder se está manifestando en tu amada iglesia, Señor. Gracias, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, te exaltamos, papá. Aleluya. Bien. Pónganse cómodos. Gloria al nombre de Jesús. Saben que este mensaje, que es hermoso del Señor, me habló toda la semana, porque era un proceso donde vemos a mucha gente que por ahí te cruzás, personas que en el trabajo, personas que en la calle, amigos, y cómo cuestionan muchas veces el Evangelio. ¿Por qué le tenés paciencia a las personas? ¿O por qué haces tal cosa? ¿O por qué no estás un poco más tiempo acá o un tiempo más allá? Y yo decía, Señor, ¿cuál es el mensaje o cuál es la palabra que vos querés darme? Porque les digo la verdad, yo hay horas que me quedo callado y cuando oro al Señor le digo, Señor, hasta que vos no me hables, yo no voy a predicar. Tal vez así que pasan horas y te agarra el sueño, porque ves que parece que no vendría palabra, pero el Señor viene y trae una palabra sobre tu vida. Y dice, a mí también me lo hicieron. A mí me han pasado un montón de cosas. Y saben que a mí este mensaje me hace reír mucho. Porque digo, ¿cómo discernía en el mundo espiritual Jesús de tal manera que Él veía el corazón de las personas, ¿sí? Que en este caso eran los fariseos y los escribas, donde se ponían delante de Él y querían ver de dónde sacaba la autoridad, con qué poder Él
¿sí? Hacía tantas cosas. ¿Quién le daba todo eso? Porque eso es lo que más vemos en el Evangelio, en los 4 Evangelios, cómo los fariseos, mientras que Jesús estaba en la tierra, cómo pasaban ese proceso, ¿no? De que siempre era juzgado o criticado. ¿Y de dónde era que sacaba ese poder? ¿Dónde era esa autoridad? Amén. Siempre se preguntaban todos porque no lo veían a Jesús. El Espíritu Santo no estaba en ellos. Entonces no podían verlo. Algunos lo veían como un maestro, algunos lo veían como un profeta, y algunos directamente lo veían como una secta. Como que venía a dividir, como que quería agarrar su grupo, como quería tener las personas. Amén. Por eso mucha gente puede catalogarte o criticarte por lo que vos haces o vos lo decís. Pero realmente cuando se ve a Cristo, la persona ve a Cristo y dice, wow, me gustaría tener lo que vos tenés. Amén o no. ¿No le ha pasado que han dicho personas, me gustaría tener lo que vos tenés? Pero cuando la luz de Cristo viene a las personas, cuando la luz de Cristo resplandece en esa familia, en esa persona, entonces lo ven a Cristo y pueden entender lo que estás haciendo. Sin embargo, mucha gente puede criticarte y decirte muchas cosas. ¿Por qué haces esto? ¿O por qué no lo haces? O yo haría esto, o yo haría el otro. Amén. Y vemos acá al Señor que justamente en Mateo 21, 23 al 27, y otra parábola que está en el versículo 28 y el 32. Fíjense cómo el Señor les habla a ellos, y aún hablándole en parábola, y aún hablándole, no comprenden, no entienden ellos. Porque el problema más grande de la crítica y el problema es que no tienen a Cristo. Ahí es el tema. Cuando la persona no tiene a Cristo, te va a juzgar y te va a criticar. ¿Lo ves? Amén. Vamos a orar al Señor para que esta palabra sea revelada a nuestro espíritu. El Espíritu Santo habita en el espíritu del hombre, sí, en los cristianos. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón, viene el Espíritu Santo, el Consolador, sí, que lo recibís por fe, porque crees en el Señor como Salvador, como el único Salvador, amén, aquel que va a direccionar tu vida, aquel que te lleva a la eternidad. Y hay potestad de ser hijos de Dios, porque nos da el poder, la autoridad para hacerlo. Amén. Entonces, ¿estamos autorizados o no? Sí. ¿Tenemos poder y autoridad? Sí, lo tenemos. Amén. Entonces vamos a orar para que el Señor se nos revele la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, delante tuyo. Hablamos, Señor, congregamos, Señor, y tu mano poderosa, Señor, está pasando por este lugar. Y, Señor, estás en medio de nosotros, papá. Señor, quita todo espíritu inmundo que perturbe, todo espíritu de distracción, Señor, todo espíritu contrario en esta hora. Lo ato, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús, por la autoridad y el poder que tú me diste, Señor, para echar demonios y serpientes y escorpiones. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que la palabra sea revelada, Señor, en el Espíritu, Señor, y que haya transformación, Señor, cuerpo, alma y espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. ¿Qué bien? Apagué. Bien, vamos a leer la palabra, Mateo 21, el 23. Dice, cuando vino al templo, fíjense, ¿sí?, que Jesús entra dentro de ¿dónde? De un templo. Va a un lugar donde congrega la gente, va a un lugar donde está. Por eso muchas veces van a escuchar decir, esta es mi casa, esta es mi familia, esta es mi iglesia. Amén. Que cada uno de nosotros podemos entender que Jesús también, no solamente predicaba en un templo, en la sinagoga, en los lugares, en la calle, en todo lugar. No limita el poder de Dios en un lugar establecido, sino que este lugar donde vos estás preparándote para salir a la calle a buscar a aquellos perdidos. Amén. Aquellas personas que cuando vos estás adorando y glorificando, el Señor añade a aquellos van a ser salvos. Y eso es promesa de Dios. Si hoy estamos acá adorando es porque el Señor nos trajo. Amén o no amén. A vos te pueden invitar y te pueden decir, pero el que te trae es el Señor. Amén. El que te ha de decir.
El que abre tu corazón, el que abre tu vida y el que te va a sanar va a ser el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, seguimos. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Número 1, acá está diciéndole ¿con qué? ¿Sí? ¿Con qué autoridad haces acción que estás haciendo? ¿Con qué autoridad estás haciendo todo esto? ¿Y quién te dio autoridad? ¿Quién te la dio? 2 puntos que tienen acá como para criticar y para decir qué haces y por qué lo haces y por qué haces toda tal cosa. Respondiendo, Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todo tiene a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Fíjense lo que habla del discernimiento espiritual. ¿Quién era Jesús? Es el Dios vivo y verdadero. Pero cómo él veía, ¿sí?, cómo él conocía el corazón de las personas, que al no tener a Cristo, lo único que hacen es intrometerse o tener pie de tropiezo, o para que las cosas no se cumplan, porque era el propósito de Satanás, el buscar la forma de tirarte abajo, de dejar que vos no estés en el propósito, que vos no estés predicando, que vos no estés enseñando, porque ese es el propósito de Satanás. Jesús no lo detenía a nadie, porque él sabía con qué venía y a qué vino. Amén. Entonces él conocía el corazón, porque cuando vos estás en Cristo, ves el corazón de las personas, ves lo que están pensando. Estos días hablaba con un compañero de trabajo y en el corazón de él había tanta tristeza y tanto dolor, ¿sí? Mucho dolor. Era una persona que es una persona donde tenía ese proceso, ¿sí?, de que se alejó de Dios. Hace muchos años se alejó de Dios. Muchos años. Voy a contar hace 7, 8 años o 10 más o menos que dejó. Conoció la palabra y por problemas o crisis dejó. Sus padres, pastores, creo que son diáconos, o sea, servían al Señor, pero él se desvía y empieza a tener problemas y crisis y no puede salir adelante. Entonces vemos que muchas personas que han pasado por procesos se han quedado y no han podido entrar de vuelta. Han pasado por crisis o problemas y no han podido volver. Amén. Dice: mi papá van, sirven, trabajan, todo, pero yo voy a mi casa y peleo con mi papá. Dice: no nos podemos llevar de acuerdo. Dice: porque él no ve a Cristo. Simple. Cuando no ves a Cristo vas a ver contienda, problemas, crisis. Los padres ven al hijo que necesita volver a Cristo. Y los padres oran por él. Y pronto lo vas a ver en este lugar. Amén. Porque Dios lo va a traer. Porque no es casualidad que entre en la oficina y hable conmigo. Es porque Dios lo preparó. Amén. Abrió su corazón para ser ministrado. Y en ese momento se quebrantó y me dijo: ¿cuál es la iglesia donde la iglesia estamos? El Señor ha sembrado en su corazón el cambio, que podamos ser sus instrumentos en las manos de Dios. Amén. Y que grande es el Señor porque nos sorprende y nos da la oportunidad de hacer estas cosas. Ser instrumento en las manos de Dios es algo poderoso, algo hermoso. Y sabe que el instrumento, lo que hace, el instrumento pasa un arma de guerra. Porque vos estás sacando de las mismas tinieblas, del mismo infierno a las personas adentro. O sea que no es en vano que ustedes prediquen y enseñen. ¿Le van a criticar? ¿Le van a decir de todo? Sí.
Los van a juzgar por lo que hacen, sí. Pero ven el resultado que tiene. No va a cambiar, siempre lo mismo, y lo critican y todo. Y vos lo ves que la persona que la criticaban está afuera y vuelve a entrar dentro de las cosas de Dios. Y después dice, ¿sabés que cambió la persona? 100%. Ya cambió la persona, algo pasó. Y no fueron las oraciones de ellos, fueron oraciones del justo, del hermano que oró por él. Y Dios ve el corazón de los hermanos, como Dios, ¿sí? Dios ve todas las cosas. Así como esos 4 varones que bajaron, recuerdo la palabra, que abrieron el techo, sacaron y bajaron al hombre lisiado, en cama. Él no fue a la iglesia, lo llevaron, pero lo llevó el mismo Señor al encuentro, porque vio el corazón de esos varones, que hasta que no tenga Jesús adelante, hasta que no tengan un encuentro con Dios, hasta no ser sanado y no ser restaurado, no lo soltó. Amén. Amén. O sea, no te hagas problema porque si te critican o no. Así lo vemos a Jesús, que cuando le empiezan a preguntar y él le responde porque conoce el corazón de las personas, y eso se llama discernimiento. Cada uno de nosotros tenemos que tener discernimiento. En el lugar donde estás, en el lugar donde vas, decir, hermano, orar por mi vida porque voy a visitar fulano, mengano. Hermano, vamos a orar por mi hermano, por mi primo, por esto, por el otro. Que el Señor te va a dar la fuerza, la inteligencia, la sabiduría, el poder, la autoridad ya te la dio. Para que cuando vayas, aunque te critiquen y te digan lo que te digan, vos estás sacando a las personas donde están en el foso. Lo estás sacando del lodo cenagoso, lo estás sacando de las mismas cadenas que tienen encima. Y de eso hablaba Jesús, ir y predicar, ir y enseñar, sacar a esas personas de ese lugar. Jesús sabía que venía, Jesús sabía lo que estaba haciendo, pero los que no tienen a Cristo, o están perdidos, o se han apartado, van a ver las críticas y los problemas. Amén. Fíjense que Jesús le sigue hablando y le pone ahora el ejemplo de los 2 hijos. Fíjense. Seguimos avanzando. Dice, otra parábola que le da él. Dice, pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió y le dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Y acercándose al otro, le dijo, de la misma manera, y respondiendo él le dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos, las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan Bautista en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. ¡Wow! Acá de vuelta Jesús los confronta con 2 tipos de personas, 2 hijos. Donde está poniéndole a él, a las personas que lo critican por lo que hace, por lo que dice, o lo juzgan, o le preguntan por qué hacen tal cosa, o cómo la hacen. Y Jesús siempre tiene una palabra, por los frutos los conoceréis. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Las promesas de Dios siempre son sí y amén. ¿Amén? Dios nunca... Hay una palabra que escuché el otro día con mi esposa, con la pastora, donde decía que Jesús no es deudor de nadie. Quiere decir que todo lo que haces vos para el Señor, hermano, Dios va a retribuirte todo tu esfuerzo y lo que estás haciendo. Amén. No hace falta decirle a Dios, mirá, Señor, yo hice esto, yo hice lo otro. Dios te lo va a retribuir. Amén. Dios te lo va a dar. Lo que vos necesitas y lo que estás pasando ya Dios lo sabe. Amén. Entonces se encuentra con estos dos personas que nos aman nuestra vida. Que muchas veces nosotros decimos, no voy a saber más nada, ya me cansé de la iglesia, me cansé de todo lo que estoy haciendo, pero vas a servir, vas a trabajar. O voy a ver a fulano y después digo, no voy. Pero en la mitad del camino, si no, voy a ir porque realmente no quiero que se pierda.
en toda la faceta, en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, en la iglesia, en todo, lo que tú prometes o lo que tú vas a decirle al Señor, pues sí o no. No hay término medio. Entonces Jesús le habla de ello. Entonces hay una confrontación en ello, porque no sabían por qué Jesús le preguntaba eso. Pero ya sabían por principios bíblicos y conocidos de la palabra, que aquel que si dice o enojado o algo y después lo hace, te está hablando que es obediente aún en la crítica y en el problema. Porque eso le revelaba lo mundano, pero no lo espiritual. Pero el secreto del arrepentimiento, que cambias de actitud y volvés a Cristo. La otra persona dice, sí, voy a ir, voy a hacer esto, voy a hacer otro, pero no lo hace. Eso está hablando de la persona que se muestra que exteriormente está bien. Que todo gloria a Dios, que yo estoy orando por tu vida, que yo estoy haciendo esto, pero no lo hace. Entonces, los fariseos ¿visitaban a los enfermos? Sí. ¿Visitaban a las viudas? Sí. ¿Ayudaban a la gente? Sí. ¿Pero con qué enfoque? Quedarse con la plata de las viudas, empobrecerla, sacar de su casa, sus tierras. Ese era el publicano. Perdón, ese era el fariseo. Los escribas. Y los saduceos le ayudaban porque estaban en la política. O sea que usaban la política del mundo espiritual para obtener las cosas. Voy a ver a tal intendente o algo, porque Dios me dijo que este lugar me lo va a dar. Resulta que no fue eso. Es que le sacaban las casas a la gente, a las viudas. Viene de parte de Dios que esto es un principio bíblico. Porque usaban los saduceos en la parte política. Es un principio que Dios nos enseña. Amén. Cuando Jesús se encuentra, cuando le está hablando a los escribas, a los fariseos, ¿saben por qué? Porque ellos escribían todo lo que escuchaban a Jesús. Jesús, cuando hablaba, por eso está escrito en la Biblia, porque todo el relato y todo lo que hacía Jesús, ellos iban y escribían. Iban hablando y escribiendo. Lo que hacían, pues yo digo que los fariseos lo que hacían, era buscar toda la manera y la forma de cómo hacer para que se detenga la obra. Porque es el principio. Si vos estás trabajando y sirviendo para Dios y ves que estás frenado y te pasan cosas, no creas que son la gente, no creas que son las personas. El problema es que Satanás se va a poner en contra de tu vida para que vos no sigas. Amén. Porque si uno se maneja por enojo, por bronca, por orgullo, por soberbia, ¿quién trabaja ahí? Amén o amén. Entonces Satanás no hace de que vos sigas predicando. ¿Sabe por qué? Porque sabe que hay poder en vos. Todos los que están acá, todos los que están acá, hay poder y autoridad. Amén. El enemigo va a querer traer la cizaña de ponérselo en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, donde fuese, para que vos no hagas más nada. Para que estés pensando en todo lo alrededor, menos las cosas que Él te mandó a hacer. ¿No le ha pasado que cuando uno se aparta o tiene problemas, no tiene ganas de orar y leer la Biblia, no hay nada? No es un principio. Entonces lo que estaba diciendo, volviendo a los dos hijos, un hijo, cuando uno tiene Espíritu Santo, y habla de la primera persona de Cristo en las personas, el arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, vuelve el camino. Pero no lo hace por las personas, lo hace por Cristo. El que te convence es Cristo. No es la persona. No es donde voy ni donde estoy. Es donde Cristo me puso. Cristo dijo, voy a hacer acá y voy a empezar a trabajar, voy a servir lo que fuese. Es Él el que lo hace, no las personas. Entonces imagínense que le dice, mirá, dice, yo se lo pagaré cero. Las prostitutas, la gente que mata, que roba, todo, esas personas que se arrepintieron, esas personas que piden perdón, esas personas que se vuelven a Cristo, eso no queda en el reino. Ellos van primero. Pero más lo que aquellos que critican y buscan de cómo hacer y cómo no hacer, y siempre están jugando a las cosas, están lejos del reino.
¿Se entiende? Por eso es muy importante de que cuando hablamos de Jesús es la persona de Cristo en nosotros. Amén o no amén. Entonces la persona de Cristo nos enseña en esta mañana que cuando nosotros prometemos algo, más tarde que temprano se cumple. ¿Por qué? Porque vos estás hablando con Dios, no estás hablando con las personas. Si vos le decís, Señor, yo voy a servir, Señor, yo voy a trabajar, ¿sabes lo que hace el Señor en tu proceso? Vas a pasar por valle, vas a pasar por un montón de cosas, vas a vivir un montón de cosas, pero Dios te trae de vuelta. Eso habla de los hijos de Dios. Es así porque aunque estén pasando o viviendo, lo que estén pasando y viviendo, Cristo los ve como reino. Cristo lo ve en el reino. Cristo lo ve sanado, lo ve restaurado, lo ve en la eternidad. Pasa personas que saben, critican. La persona que está todo el tiempo mirando lo que vos haces, lo que no haces. Esas personas son las que están lejos del reino. Y eso es lo que le hablaba Jesús a los fariseos y escribas. Y a mí me apasiona este mensaje cuando Jesús dice, bueno, yo les voy a decir con qué autoridad, pero primero ustedes me tienen que decir cómo lo veían ustedes a Juan el Bautista. ¿Viene del cielo o viene de los hombres? Ahí se le terminó todo el libreto. Porque Jesús conoce el corazón de las personas. Si lo haces para Dios, vas a tener fruto. Vas a crecer. Y por más que te critiquen, por más que te digan lo que te digan, los frutos los van a dar. ¿Amén? Ahora, si no te acompañan los frutos, no te acompañan las cosas, y empieza el problema y decir, wow, algo está pasando en mi vida. Todo lo que estoy tomando y todo lo que estoy decidiendo cada vez va peor y cada vez peor. Pero tenemos la gracia que aunque nosotros no merecemos, aunque nosotros estemos pasando por lo que sea, Dios nos perdona. Nos hace a nosotros, toca en nuestro espíritu para que nosotros podamos entender y recapacitar y nos arrepentimos y cambiamos de actitud. Amén. Entonces, ese es el Cristo verdadero en nuestra vida. Que aún en las críticas te ama igual. Porque dice, aquel que promete y después no va, está lejos. Pero aquel que promete, le agarra la rabieta, por decir, el enojo, patea todo, pero vuelve. Ese Cristo lo ve en el reino, lo ve en la eternidad. Porque el que produjo todo eso, aún en los procesos por gracia, hoy estamos acá. Yo no era merecido estar en Cristo, ni merecía ni predicar ni hablar de la palabra. Porque muchas veces dicen, no, vamos a decir por el otro, no, estamos hablando de uno. Cuando yo predico, me predico a mí. Que me funcione primero a mí. Porque si yo me he sentado en mesa de encarnecedor y he hablado de alguien, yo le pido perdón a Dios y Dios me sana, me restaura. Amén. De esto es lo que habla el Señor. Seamos prácticos. Señor, y aún si le hablé mal a alguien, bueno, perdoname, Señor. Señor, si aún hecho algo que no te ha agradado, no te haya gustado, perdoname. ¿Y qué dice Jesús? Está en el reino. Amén. Porque tiene corazón agradecido, no hay soberbia, no hay orgullo, no hay cosa mala dentro tuyo porque te lo sacas todo. Y hoy esta mañana es para sacarte todo. Amén. Que no te quede nada. Porque si te dice que eres ramera, ¿no? Un decir, las personas que están haciendo las cosas mal, que para la sociedad, ¿qué hacen? Hay una sociedad que lo critica. El cristiano también critica. Pero Dios, ¿qué dice? Yo quiero esas personas. Que entran por la puerta las personas que tienen problemas de desvío, de sexo, porque van a ser sanadas. Amén. Aquellas personas que tienen problemas espirituales, que están endemoniados, o que están viendo con procesos que no perdonan y hay orgullo y enojo, todo. Dios quiere sanarlo. Amén. Eso Dios está llamando para que entre. Pero no para que se siente y sea un club social de la iglesia, sino para que las personas sean sanadas y restauradas. Porque cada uno de que está acá, como tiene poder y autoridad, el cuerpo de Cristo funciona de tal manera que se empiezan a sanar y a liberar a las personas. Y te dice, un hermano se está manifestando, el otro se está sanando. Es porque es el reino establecido en su iglesia.
Amén. No es porque uno predique lindo, sino porque la gracia de Dios se está manifestando en el lugar, porque se habla de Cristo. Y cuando se habla de Cristo, Dios está en el lugar. Amén. Por eso yo le doy la gloria, le doy la honra todo el tiempo al Señor, porque me da la posibilidad de trabajar y servir para Él. Porque el servirle al Señor es ganancia. Y te puedo asegurar que no te va a faltar nada. Y puedo asegurar que Dios conoce todas las cosas que pasan en tu vida. Muchas veces le hemos contado el testimonio nuestro de mi esposa que no podíamos tener hijos. Y acá tenemos un nene de 13 años. Para la gloria de Dios, lo puede hacer nada más que Dios. Siéndole fiel a Él y creyéndole sus promesas, nada te va a faltar. Pero nada te va a faltar. Amén. Por eso el Señor, cuando nos habla esta mañana, nos está diciendo, esos dos hermanos, esos dos hijos, estos publicanos, los fariseos, los escribas, está poniendo la diferencia. Queremos ser como los escribas que no vemos a Jesús. Amén. O queremos ser esos enviados, esas personas que aunque te critiquen, aunque te lastimen, aunque vivas por más que lo que vivas, sabes que las recompensas en Cristo. Las riquezas no son en la tierra, las riquezas son en los cielos. Los hijos de Dios tienen riquezas en los cielos. Y acuérdense esta palabra que a nosotros nos ha llamado mucho la atención y nos ha refrescado con mi esposa. Jesús no es deudor de nadie. Todo lo que haces y lo que hiciste durante tu vida para el reino, todo lo que hiciste para Dios, que nada sea en vano, porque todo tiene su recompensa. Dios va a proveer lo que está faltando en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, ministerio. Dios es el que se encarga. Amén. Por este pie vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Sí. Cuando uno empieza a escuchar la voz del Señor, te hace libre. Porque no hay peor cosa que vos estés congregando y te sientas mal. No hay peor cosa que vengas a la iglesia, sino es como dije, se hace un club social. Se hace un lugar donde congregan las personas y cuando salen están igual. El Señor quiere sanarte y restaurarte esta mañana. Y cuando vos vengas a servir al Señor te sientas en gozo, en alegría. Que el Señor te fortalezca, que el Señor te dé nueva fuerza, que el Señor empiece a traer en tu vida el fuego del Espíritu Santo, que despierta en vos para servir, para